nunca escuchó, no conoce, pero que lo capta extrasensorialmente, sí está en lo que en psicología llamamos un estado alterado de conciencia. Y por eso estos mediums primero comienzan una meditación, después dicen algunas palabras que nosotros podríamos decir que son mantras, por ahí se tomó una copita de algo, pero hablo de bebida alcohólica. Bueno, y en ese estado alterado de conciencia ya conoce que ahí va a poder. Además está convencido. Esto ya lo había dicho uno de los grandes. Se desmayaba, quedaba ahí un rato desmayado. La casa era tan peculiar que terminamos, nos dijeron si nos querían quedar un rato para hacer preguntas. Apliquen esto que yo les voy a enseñar. Curiosamente, el medium siempre habla de cuestiones morales. Aparece un medium que dice, yo fui Julio César, razón, en aquella época, hablo de los años 80, había dos espíritus que encarnaban en los mediums acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos donde a mí me llevaron, invitado. Uno era el de Albert Einstein. Bien, muy bien. Los que levantaron la mano, necesito que me digan, ¿cuántos millones de dólares tienen? ¿Por qué son famosos? Y hoy llaman la atención y demás. Traigo una mala noticia. Los pobres, que yo ahora estoy así en esta situación, pobre, normal, común, estoy pagando el karma. Porque usted no sabe quién fui yo en la encarnación anterior. Y ahí seguramente fue algún poderoso miembro de la banca Rothschild. Claro, pero ahora, que esa es otra cosa que no tiene que ver con González Quevedo, que me la enseñó Samuel Volpin, de quien también fui discípulo. Samuel Volpin fue el único hispanoparlante que fue becado por el Dalai Lama para estar 6 meses en Dharamsala, donde vive el Dalai Lama, formándose en budismo y demás. El karma no tiene nada que ver con lo que decimos, creemos o adaptamos en Occidente. No es que como en la otra fui un pícaro, entonces acá, no, es otra cosa totalmente distinta que no es para hoy, pero lo pueden buscar, dicho por los que conocen. En Oriente, la búsqueda del oriental es no volver a reencarnar nunca más, porque si reencarna es que falló, está castigado acá. El oriental quiere ir, sobre todo el hindú, quiere ir al nirvana, y el nirvana es la nada, la pérdida de conciencia, es decir, exactamente lo opuesto a los deseos del mundo occidental, que también se explica psicológicamente. Como yo me paso la vida haciendo lo que no me interesa, lo que no necesito, pero lo que quiero no quiero, frustrándome y demás, llega el momento de desencarnar y pasé una vida al cohete. Entonces, a ver si volvemos. Si hubieras pasado una vida completa, útil, provechosa para vos, evolutiva, seguramente dirías, che, a ver qué viene, debe ser interesante. En general, cuando uno hizo todos sus estudios, vuelve a la escuela primaria si lo invitan a una reunión, pero uno ya se da cuenta que no se puede sentar en el pupitre porque uno no entra. Entonces, nadie tendría idea de volver. Salvo que tu frustración neurótica sea tan grande que eso es lo normal, entonces a ver cómo me imagino la posibilidad, o para bajar un poco la angustia, me imagino vidas anteriores, que en realidad González Quevedo lo conocía muy bien porque esto lo trabajó alguien que este año se cumplen 150 años de su nacimiento, que fue Carl Gustav Jung, que ya explicó toda esa idea de vidas anteriores y demás, son otras formaciones que tenemos en nuestro inconsciente, con otras personalidades que compensan el sufrimiento de que en la conciencia no estemos haciendo lo que necesitamos. Lo que necesitamos hacer es ubicar cuáles son los deseos positivos de vida que uno tiene, deseos positivos de vida que uno tiene, que no son cosas que hacen a la materia, sino a la trascendencia.
Vuelvo a González Quevedo. Todos los días, ya les digo, las últimas veces que vino a la Argentina, yo fui uno de los organizadores, así que estábamos con él permanentemente, pero había que ir a un canal de televisión o esto, después, siempre nos decía, no, ahora me dejan solo, hay una plaza por acá, sí, padre, bueno, yo me voy, que en 1 hora vuelvan a buscarme acá. Y decimos, ¿por qué? Yo todos los días necesito estas caminatas, porque en estas caminatas yo medito, pero meditar en serio, lo que se llama meditar, es decir, que es ingresar a mi interioridad psicológica, inconsciente. Medito, pienso, razono, reflexiono, analizo qué hice, qué no hice, si estoy haciendo bien, si tengo que corregir. Y nos aclaraba, esto no tiene nada que ver con los ratos que yo voy a la capilla a orar, esto es orar. Acá yo no estoy orando, yo acá me estoy ocupando de cómo estoy llevando adelante mi vida. Eso lo hacía todos los días. Se podía olvidar un almuerzo porque, padre, tenemos que ir a Radio Rivadavia y a la 1:30 teníamos que ir al programa de Canal 13 donde estaba Víctor Sueiro. Bueno, decía, no importa, no se come, pues no se come. La mente, esto que sí. Bueno, pero a la hora de salir a caminar, recuerdo una vez que no teníamos una plaza o algo así. Él estaba en el convento de los jesuitas de la calle Sarandí, en el mismo lugar donde tenía la sede después el padre Novillo Paulí. Y no nos daban los tiempos. Entonces me dice, no se haga el problema. Ir a tomar un café y vengan en 50 minutos, 1 hora. Padre, ¿y a dónde va a ir? Acá arriba hay una gran terraza. Voy a caminar a dar vueltas en la terraza. Pero ese ejercicio físico y psíquico, no importa si era miércoles, si era domingo, si era lunes, no dejaba de hacer. Esa es otra enseñanza que, si bien no tiene que ver estrictamente, no tiene que ver con lo parapsicológico, pero tiene que ver con la calidad de vida. Este hombre sufrió mucho. Imagínense ustedes que 7 años dando clase de matemática y no sé si de qué otra cosa, desconociendo si le habían llevado, vaya a saber a dónde, la biblioteca, los equipos del laboratorio. Ese hombre sufrió mucho. Sin embargo, casi vive 90 años. Un pensador profundo, lúcido, no era solo parapsicólogo, era un verdadero humanista, era un psicólogo. Y todas estas cosas que yo les estoy contando, después las apliqué, las sigo aplicando hoy. Cuando la gente te dice, en aquellos tiempos los estímulos externos, vuelvo a insistir, no eran los de hoy. Entonces cuando la gente te dice, estoy estresado, sí, pero ¿cuándo parás para vos? O ciertas programaciones psíquicas negativas, muy usuales, del que te dice, por ejemplo, qué sé yo, puede ser, bueno, ya se dará la oportunidad, ya se dará la ocasión. Muchachos, algún día nunca llega. Por eso el mejor mantra, si alguien dice, bueno, quiero hacer meditación, ¿cuál es el mejor mantra? Aquí y ahora. Ese es el mejor mantra. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es la oportunidad? Aquí y ahora. Otra cosa importante que nos decía González Quevedo, ya para los que nos interesaba trabajar en parapsicología: vayan, busquen un mago, entendido por mago un prestidigitador, un tipo de teatro, busquen un mago y hagan el curso. Padre González Quevedo hace unos trucos de magia bárbaros. En el programa de Nicolás Mancera, por ejemplo, el sábado circular de Mancera, te agarraba el reloj y decía, bueno, porque está acá, que está allá, que se verdad, no está más el reloj. Y Mancera decía, padre, devuélvame el reloj, que lo tiene usted. No, usted lo agarró todo, no solo con las cámaras de aquella época, no se podía hacer truco, sino que los sábados circulares de Mancera había público ahí, en la sala, todos lo veían. Dice, no, lo tiene usted, Pipo, lo tiene usted. A Mancera decían Pipo Mancera. Lo tiene, no, si usted, espere.
meta la mano en el bolsillo del saco, bolsillo de afuera, izquierdo. Sinceramente, estaba raro. Ve, people, si yo ahora hago lo de los charlatanes, a él le gustó usar esa palabra, charlatán. Yo ahora hago lo de los charlatanes y digo, como parapsicólogo y sacerdote, yo tengo estos poderes. Yo hice diluir el reloj y lo hice aparecer adentro de su bolsillo. Y todos hubieran aplaudido. En realidad, lo aplaudíamos porque él decía, es un truco, lo puede hacer cualquiera que sepa magia, prestidigitación. Entonces, yo tuve un maestro, hice caso, y fui a un curso de alguien que quizás por el sobrenombre que él usaba, más de uno lo va a conocer, y que tenía su escuela de magia y negocio de venta de artículos de magia, acá nomás, Riobamba, sobre Riobamba, casi Bartolomé de Mitre, Fu Manchu. Yo de Fu Manchu les voy a contar como es accesorio, pero por algo. O sea, esto es muy importante, porque si no ves cualquier cosa y te la crees. Y estamos hablando de la ciencia y del pensamiento racional reflexivo. En ciencia no hay creencias, hay fundamentos que son demostrables, racionales, reflexivos. Y además, no hay puede ser. Cuando alguien me dice, y no habrá podido ser tal cosa, y sí, puede ser tal cosa, lo que usted quiera. Una máquina del tiempo puede ser. Ahora, hay que demostrarlo. Entonces, lo único que voy a contar de Fu Manchu, porque nos es útil a todos, más allá de la parapsicología, es algo que me transmitió en aquellas mocedades y que debiéramos conocer todos en la vida cotidiana, por ahí por algunas cosas más, ahora se les ocurrirá a ustedes. Él tenía, como todos estos, bueno, yo también hago toda esta parafernalia que me muevo así un tanto actoral, porque estudié actuación con Santiago Gómez Cú, fui uno de sus últimos alumnos. Sí. Claro, que daba sus clases ahora hay corrientes al 1200, se llama Galería del Óptico, en aquella época Galería Taurus, y adentro había un teatro y Sí. todo, bueno, claro que sea. Y todos estos, gente de teatro y demás, tienen todo ya dosificado. Clase 1 es esto, clase 2 es aquello, clase 3 es aquello, clase 4. Entonces, Fu Manchu te cobraba el primer curso y después podías volver a ir las veces que quisieras. Al contrario, bien recibido. Y nosotros íbamos a una clase en especial para divertirnos con los que iban por primera vez. Porque en esa clase él enseñaba algo clave. Él enseñaba cómo tenés que montar el salón. Entonces él decía, el ancho del escenario, ustedes eligen un costado. Ustedes son zurdos, además puso el costado izquierdo, son diestros, el derecho, nunca el centro. Ustedes siempre en el costado. Entonces, las luces, como ustedes las han indicado a la gente de iluminación, todo muy bien. Está la galera, el conejo está dentro de la galera, claro, pero no se ve. La varita mágica. En el momento que usted dice ahora las palabras mágicas, prim, pam, pum, bam, bim, bam, usted está concentrado en eso, del extremo opuesto a donde usted está, entra la partener, aparentemente trayéndole algo al mago. La partener que tiene que llamar la atención. En aquella época, llamar la atención la partener era una señora con vestido largo que tenía el tajo a la cintura, eso era todo, ¿no? Y eso llamaba mucho la atención. Entonces entra la partener y usted saca el conejo de la galera. ¿Por qué íbamos a embromar nosotros de esa clase? Porque esperábamos lo nuevo. Siempre había algún apresurado que antes de preguntarse si el maestro está diciendo esto, el maestro conoce y sabe, le voy a preguntar por qué, opino. No estaba todavía la pandemia de opinología que lleva varios años en Occidente, pero ya había opinadores. Entonces, algunos, pero maestro, si cuando yo hago el truco que me tengo que lucir, saco...
Entra la partener, la gente mira a la partener y no me miran a mí. Y esperábamos la respuesta de Fu Manchu, que era calcada, estaba, yo creo que registrada en el guión en Argentores. Entonces Fu Manchu respiraba, todo bien teatral, y decía, claro, porque lo que usted no se dio cuenta y tiene que saber es que cuando se hace el truco, a la gente hay que hacerla mirar en la dirección equivocada. Esto por ahí les puede ser útil para muchas cosas más allá de la magia y la parapsicología. Pero eso lo aprendí haciéndole caso a González Quevedo. No hay posibilidad de poder hacer buena investigación parapsicológica si yo no conozco los trucos que hace un mago y si después me imagino otro yo, etc. No siempre porque la gente a conciencia, lo que González Quevedo llamaba los charlatanes, no porque todos sean charlatanes. Hay gente que de manera inconsciente hace cosas y después cree que hizo otras. Puede tener una situación neurótica, psicopatológica, lo que fuera. Entonces yo tengo que conocer todas las variables intervinientes. Redondeo, una cosa que voy a decir ahora para que si ustedes tengan preguntas, dudas. Lo que yo quiero señalar hoy de González Quevedo a 5 años que haya desencarnado, más allá de todo lo parapsicológico, los libros que publicó, etc., es algo, un legado realmente de eso de hombre de Dios al servicio de la ciencia, hombre de ciencia al servicio de Dios, que es la lucha por la verdad. Yo estoy convencido, y esta es una opinión mía, en base a los fundamentos de haberlo conocido, haberlo tratado, haber conversado, haber tomado la comunión con él, misas que hacía él. Nosotros cada vez que venía le pedíamos que hiciera alguna misa, que además él buscaba a ver a qué iglesia, y él iba sin problemas, y daba la misa. Todo esto, la búsqueda de la verdad, un gran humanista, la búsqueda de la verdad. Él ha utilizado la parapsicología en la búsqueda de la verdad. Obviamente que sobre todo en el campo de las creencias, pero del campo de las creencias sin limitación, porque no es que hizo toda su carrera en Brasil en contra del umbandismo y de los espíritas. No. Fíjense que esos 7 años que él queda alejado de lo que realmente le interesaba y eran sus necesidades, es precisamente porque él se atreve a decir cosas que hoy, ya no la iglesia, cualquier persona más o menos interesada y con algo de cultura comprende, pero que en aquella época se veía todavía de otro modo. Por eso él ha sido uno de los precursores. Pero claro, de vuelta, ser precursor hay que ser atrevido y darse cuenta que algún misil le puede caer a uno cerca o encima. Y los misiles tienen distintas formas, como por ejemplo lo que le ocurrió a él. Por eso a mí me pareció tan importante ante esta posibilidad de hacer este homenaje, este recuerdo a González Quevedo hoy, a 5 años de su desaparición en este plano, porque no es solo el parapsicólogo, es la persona que se atrevió. Es la persona, por ejemplo, él decía por televisión, decía, yo le pido, así que hay brujos, magos, demás, que dicen que pueden hechizar a cualquiera, yo les pido que me hechicen a mí. Les pido por favor que me embrujen, me hechicen. Necesitan un cabello mío, les doy. Un poco de uña, alguna ropa, que yo les doy todo, a ver si me hechizan a mí. Claro, ustedes me van a decir, bueno, porque el hombre conocía, tenía sus protecciones. Claro, pero es la mejor demostración de que si un humano puede, cualquiera de nosotros puede. Y el final. ¿Por qué si estamos diciendo que el ser humano, cómo está constituida la persona humana?
Bueno, si vamos a la OMS, dice que es un conjunto biopsicosocial. Biológico, el cuerpo. Psico, lo psicológico. Psicología de lo inconsciente, la de Freud, la de Jung. Consciente e inconsciente. Y social. Yo necesito un ámbito social. Si no tengo esas tres cosas, yo no estoy funcionando como humano. Nosotros decimos hay una cuarta, el factor parapsicológico. Y ustedes me dirán, ¿y por qué el factor parapsicológico es espontáneo y errático? Porque el factor parapsicológico solo se manifiesta en algunas personas en forma natural y en otras cuando están en lo que llamamos un estado alterado de conciencia. O como bien clasificó Carl Gustav Jung, en los sueños. Jung habla de los sueños parapsicológicos, sueños proféticos. Bien. Por una razón muy simple. Porque así como de chico me dijeron que tenía que hablar y hablar en castellano, porque en mi familia se habla castellano, en otro idioma, y me ayudaron a levantarme y no a hacer upa todo el tiempo, y después me mandaron a la escuela. Como la familia y la sociedad me impulsaron a eso, pude hacer todo eso. Es muy usual que en los primeros años de vida la persona se le manifiesta en fenómenos parapsicológicos. Habla con un amigo invisible. ¿Y la familia qué te dice? No digas pavada, no hagas tontería. A este va a haber que llevarlo al médico. Eso produce un fenómeno de represión y de censura que hace que algo que está en nosotros y debiéramos usar, no exista. Me hace acordar algo que dijo Pablo Picasso, miren a dónde me voy. París, creo que Le Monde le hace un reportaje, estoy hablando de los años 70, y ¿qué piensa usted de la juventud, Picasso? ¿Y qué es la juventud? Y bueno, un adolescente. Mire, dice Picasso, yo lo que estoy seguro es que a los 12 años cualquier muchacho, muchacha ya comenzó el periodo educativo, así que a los 12 años está perdido. Está perdido. Ya ha sido, yo digo, puesto en la sanguchera, ya todos salen con la misma forma. Jung lo habla eso también. Jung dice, todos nacemos originales y la gran mayoría muere siendo copias de lo que quería el otro, de lo que algo que no necesariamente me dijeron quiero esto, pero los mandatos ocultos. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad los fenómenos se conocieron, pero eran producto de los dioses. Eran productos de los demonios, eran productos del más allá, eran productos de los sabios, eran productos hasta fin del siglo XIX, con el auge del espiritismo, que se volvió manifestaciones de los espíritus desencarnados. Recién en 1887 aproximadamente, un grupo de médicos, físicos, químicos, en Inglaterra, en Londres, crean The Society for Psychical Research. Ustedes saben que psychical en inglés no es lo psíquico como lo tenemos nosotros, sino justamente lo que acá le vimos, lo parapsicológico. Y esa es la primera institución científica que se va a crear de gente que dice, mire, en esa época el auge del espiritismo, estos no son los muertos, estos son fenómenos humanos y vamos a estudiar de qué se trata. Poco tiempo, te estoy hablando del fin del siglo XIX, 140 años atrás. Tenemos toda la historia de la humanidad en contra y 140 años atrás. Y no todo esto ha cambiado, ¿cierto? Mucho que tener cuidado con esas cosas, a ver qué pasa, te vuelves loco. Bueno. Después inmediatamente en Estados Unidos de American Society for Psychical Research, pero como les dije, recién en 1930 la primer cátedra y laboratorio de lo que ya se llamó parapsicología, porque incluso en esa época se llamaba metapsíquica.
las denominaciones son muy importantes. Metapsíquica, el prefijo griego meta significa más allá. Estamos casi de vuelta en lo mismo, más allá de lo psíquico, casi que de vuelta al espiritismo. Max Dressois, un médico de apellido francés pero alemán, para esa época propone otro término, parapsicología, porque el prefijo griego para es al lado. Está perfecto, es al lado de lo psicológico. Pero recién en 1930, 3 décadas después, y pasada una guerra mundial, se establece ese rótulo. Si no, seguía siendo... Así que todavía en Francia me parece que se sigue editando la revista de Metapsíquica, y si no, hasta hace poco se editaba. Este es el... Por eso me adelanto cualquier pregunta en ese sentido. ¿Por qué no desarrollamos voluntad? O al menos con una espontaneidad. Bueno, porque tenemos toda una historia, diría yo, arquetípica de no se puede, no se debe, y todavía hoy cuidado con esas cosas, a ver, te vuelves loco, te pasa algo. Existe una serie de programaciones psíquicas absolutamente negativas. Por eso, el fenómeno parapsicológico tiende a producirse de manera espontánea en situaciones límite. Uno que estudió esto muy bien y venía y exponía en nuestros congresos de parapsicología fue, algunos de ustedes, según el grupo etario, lo van a recordar igual que yo, el doctor Arnaldo Raskowski, cofundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, uno de los grandes psicoanalistas que tuvo la Argentina. Y él venía a nuestros congresos de parapsicología justamente para hablar de lo extrasensorial, la vinculación telepática entre la madre y el hijo. No solo en el psiquismo fetal, que fue algo que él se ocupa. No. Él daba el ejemplo de esa madre que estaba tranquila en su casa, el hijo estaba en Europa. Pero bien, estudiando, viajando, no había ningún peligro. Y en determinado momento la madre se lleva la mano al pecho, se lastimó mi hijo, está herido, Claro, lo que en psicología llamamos una alucinación sinestésica. Alucinación porque a mí nada me pasó, pero es un síntoma. En aquella época no había celular, nada. Bueno, horas después, o llegaba un telegrama, o alguien llamaba por... Che, cuidado, que Pedrito no sabe, se cayó, se lastimó. Está bien ya, pero se pegó en el pecho, se rompió una costilla. El lugar donde la madre se había llevado la mano, sentí, Pedrito le pasó. ¿Cómo le explicas? Si no es por telepatía, no hay forma de explicarlo. Y esto hay cantidad de ejemplos. Pero vuelvo a decir, lo decía un pilar del psicoanálisis en la Argentina, Arnaldo Raskowski, está publicado, está dicho públicamente. Entonces, sí, fíjense qué interesante, porque Jung esto ya lo había pensado también y lo escribió. Claro, cuando lo normal, lo que me dijeron que sí puedo, llamo por teléfono, hago esto, pego un grito, no sirve. La desesperación hace que inconscientemente yo abra mi canal telepático y le transmita al que le tengo que transmitir. Claro, porque ahí no lo pensé, estoy en una situación límite. ¿Y a quién se lo transmito? A algún ser querido. No lo recibe cualquiera, un ser querido. Porque es al que yo estoy pensando en mi desesperación. Es la cuarta vez que digo finalmente. Los que me conocen dicen que lo peor que pueden hacerme es poner el micrófono acá. Es la única adicción que tengo. Y lo peor es que me gusta, y según mi médico gerontólogo y mi psicoanalista, dice que no me afecta, que no me hace mal. Así que, unos minutitos más. Podría haber otra pregunta que yo esté captando telepáticamente ahora de ustedes, que es, pero en aquellos años 80, solo en la Argentina había 6 cátedras universitarias de parapsicología, incluyendo una cátedra libre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La universidad donde yo soy egresado y he sido profesor, para recibirte de psicólogo tenías que dar una materia obligatoria de 5º año, parapsicología, yo fui profesor de esa cátedra.
Bueno, todo esto desapareció. Será un problema argentino. No. La de la Universidad de Duke tampoco está. La de la Universidad de Utrecht, Holanda, tampoco está. No quedó ninguna. No quedó ninguna. Yo desde adolescente y primera juventud tengo hipótesis conspiracionistas siempre. Entonces digo, vamos a hacer deducción acá entre nosotros. Y una opción podría ser porque se investigó la parapsicología y se vio que no había nada en concreto. Ahí está el problema. Se investigó como lo hizo Novillo Paulí en el laboratorio de la Universidad del Salvador, como lo hacía González Quevedo en el Centro Latinoamericano de Parapsicología de San Pablo, Brasil, pero como lo hizo la Universidad de Duke, la de Utrecht y tantas otras, que hasta está publicado y todavía hoy se consigue buscándolo en el ciberespacio, se descubrieron algunas cosas muy interesantes. Tenemos 600 semillas de centeno. Van a hacer control. 600 semillas objetivo en el laboratorio. Yo hablo, por ejemplo, con ustedes y les digo, ¿me ayudan? Yo no les muestro el laboratorio, nada. Les digo, ¿me ayudan? Yo lo que les voy a pedir es que cada uno de ustedes, durante los próximos 10 días, un ratito, en algún momento, piensen que están estimulando a ese grupo que ustedes no han visto, que yo le llamo objetivo, donde ustedes, no el control, ese no se mete, este objetivo, para que crezcan. Mis semillas de centeno tienen que crecer. Imagínense que crecen grandes, exageradas, que tienen que crecer. Esto se hacía con alumnos en la universidad. A ver, necesito 50 voluntarios. A los 15 días, vos veías, tiene que tener la misma cantidad de agua la semilla. Todas las variables intervinientes controladas como pasa en cualquier experimento científico. A los 15 días vos veías que las semillitas control apenas tenían, centeno viene bien porque larga una varillita, entonces se puede medir, que apenas estaban, y las otras estaban, tenés que sumar, da un trabajito, tenés que sumar todo, cuántos centímetros en total hay acá, cuántos hay acá, y después hacer el cálculo estadístico para ver si la variación está dentro de lo esperable o está fuera de lo esperable. Si está fuera de lo esperable es porque alguna fuerza actuó. Si tuvieron la misma iluminación, la misma aireación, la misma cantidad de agua, todas las variables intervinientes en objetivo y en control son las mismas, entonces actuó el factor parapsicológico, no te queda otra. Estamos en un problema. Daba significativo. Significativamente más que control. Así que en esos experimentos, ese factor parapsicológico de gente que ni siquiera tuvo que estar, vamos a hacer aún, nos reunimos todos, cadena energética, no, cada uno un ratito. Fertilizaba, esa es la palabra clave, fertilizaba más que control. Pero se le ocurrió, el primero que investigó esto fue Rain, después muchísimos más. Vamos a hacer lo opuesto, a ver qué pasa. Vamos a decirle a los alumnos, ustedes piensen que sobre esa que nosotros llamamos objetivo, que no crezcan las semillas, que queden ahí, que se sequen. ¿Saben en cuántos experimentos control creció más que objetivo? Es decir, algo inhibió el crecimiento. Como eran otros tiempos donde se podía publicar experimentos que hoy dirían, crueles experimentos, se tomaron ratas de laboratorio, 20, 10 objetivos, 10 control, y a todas se les hizo un tajo que quedaba sangrante. Bueno, a ver, muchachos, por los próximos 7 días, no podemos perder mucho tiempo porque se nos enferman los bichos, sobre objetivo, que cicatricen. La variación
daba significativamente más. Algo había actuado y había cicatrizado. Y las otras estaban todavía con la herida. Ahora hagamos el otro experimento, que no cicatriza. No cicatrizaban. Cicatrizaban más rápido las que eran objetivo. ¿Ustedes se dan cuenta de la gravedad de lo que yo estoy diciendo? Porque esto enseña que si nos pusiéramos a trabajar en serio en esto, que de hecho ciertos grupos, llámenle secretos, lo que quieran, lo han hecho y han seguido haciéndolo, pero hablemos de lo que está publicado. Si esto se continúa, es la demostración de que nosotros tenemos la capacidad no solo de curar a distancia, sino de autocuración, cosa que curiosamente es irónico, desde la más remota antigüedad los sabios hablaron siempre de eso. La enfermedad y la curación está en uno, yo me enfermo, yo me curo. Pero acá es más, sería Alexis Carrel, el poder de la oración, etc. Acá estamos diciendo que puedo ayudar a otro a distancia sin que sepa, pero también estamos diciendo que puedo perjudicar a otro a distancia sin que sepa. Seamos sinceros, honestos. Esto es lo que en el acervo popular se llama magia blanca o magia negra. Entonces ya tenemos que ver que se vuelve más necesario lo de González Quevedo, todos los días mi meditación, todos los días tiempo para mí, todos los días la serenidad, y cada uno según lo que le haga bien para estar así. Porque si yo estoy desarmónico, entonces lo que popularmente se llama una mala onda me va a llegar. Y voy a tener que pedirle ayuda al que popularmente se llama el mago blanco para que me deshechice. Estas son realidades. Pero el problema es que están fundamentadas en esto. Pero no alcanza con eso. Yo que soy conspiracionista. Si hay posibilidad de autocuración, si hay posibilidad de que un grupo quiera ayudar a otro que está enfermo con este factor parapsicológico, se cura, según los experimentos de laboratorio. ¿A quién les parece que estaríamos perjudicando mucho? Muchísimo. A la medicina. ¿A quién? A la medicina. Más que a la medicina, yo diría a los laboratorios, las empresas farmacéuticas, con el auge que tienen. Ahora que además han surgido Las vacunas. peor. Cada vez que vos encontrás un neologismo, por lo menos nosotros los escritores prestamos atención, cada vez que encontrás un neologismo, vos decís, ¿por qué crearon esta nueva palabra? Bueno, parapsicología, lo que está al lado, está muy bien. Decime, si vos te recibís de científico, de medicina en la cabeza, neurocientífico. Estos neurocientíficos, gracias al estrés, el malestar y demás, son los que han creado una serie de medicamentos que no te curan, te sacan el síntoma. Entonces, ¿por cuánto tiempo lo tenés que tomar? Los ansiolíticos. ¿Por cuánto tiempo lo tenés que tomar? Ahí está. Ahora, es posible que yo sea un desgraciado conspiracionista, pero siempre me hago esta idea. Hace poco fue diciembre, empresas se reúnen, los accionistas, la gente está cada vez mejor, por lo tanto, cada vez vendemos menos medicamentos, pero la gente está, vamos a ir a la quiebra, pero la gente está bárbara. ¿Cuánto dura ese directorio? Nada. 32 segundos antes que lo echaran. Exacto. Pero supongamos otra situación, otro laboratorio, donde el directorio dice, estamos vendiendo 200 millones de comprimidos por día. Y como esto se toma de por vida, ya sabemos que el año que viene es igual. Pero vamos a aumentar, porque ahora tenemos este otro, que serían unos 60 millones más por día que va a tomar la gente. Los accionistas aplauden y cada miembro del directorio se lleva un voucher de 200, 300 mil dólares. Se lo merece. Nosotros, en memoria del padre González Quevedo, trabajar por la verdad, tenemos que reflexionar sobre esto. Por eso hoy en día, casi, salvo algunos que hacemos
parapsicología en forma privada, además, investiga. No hay, porque el hallazgo es terrible. Es un hallazgo que demuestra las capacidades humanas que nosotros tenemos de autocuración, de curación a los demás, de poder. Freud decía, Sigmund Freud, está escrito, así que lo pueden buscar. Freud decía, para mí, la comunicación en la época de las cavernas tiene que haber sido la comunicación telepática, porque los que se quedaban en la cueva, en la caverna, los otros que salían de cacería, ¿cómo conocían? ¿Cómo se enteraban si un bicho los mató, si un enemigo? Todo esto era telepático. Y él mismo dice, pero claro, el proceso sociocivilizatorio desarrolla el lenguaje verbal, gestual, e inhibe el parapsicológico. Él dice el telepático. Bueno, espero haberlos dejado con unas cuantas inquietudes, pero si hay alguna... ¿Tenemos un ratito? ¿Sí? ¡Wow! Muy bien. Pero lo que quieras, mirá, salvo que tengan que ver la AM o alguna cosa de los chismes, no bueno, sé, oír el cine. Entonces, hasta acá llegamos. Gracias. Pero, si hay preguntas, sí, yo con gusto. Hablen ahora o callen. Sí, no. En tu experiencia y en tus conocimientos, y ¿existe algún tipo de evidencia científica que haga pensar que después de la muerte existe algo? Escuchen porque es una pregunta muy importante. Si científicamente podemos tener alguna evidencia de que tras desencarnar, por algo yo no digo muerte, además por algo yo uso el término desencarnar, hay algo que continúa. Lo real es que evidencias científicas no tenemos. No tenemos, porque no tenemos algo que haya podido medir, bueno, esta es una manifestación real del desencarnado. Ahora, que nosotros no tengamos, ahí voy a seguir los razonamientos que hacía González Quevedo justamente, que nosotros no tengamos, no significa que no haya, significa que hasta hoy no hemos podido construir las herramientas, los instrumentos para medir eso. Y tenemos ejemplos interesantísimos que vos conocés, pero para generalizar. Ustedes piensen que, a ver, ¿por qué piensan ustedes que hay una frase que usaban nuestros padres y abuelos, y nosotros ya no, cuando alguien zafaba de alguna situación, ni hablar en un examen, lo salvó la campana? ¿De dónde viene lo salvó la campana? Lo salvó la campana es una historia que tiene por lo menos 500 años, de Europa. Porque los médicos de aquella época tenían una sola manera, y eso era la ciencia en ese momento, de determinar si vos habías desencarnado o seguías vivo. Agarraban un espejito, te lo ponían en la cara, y si vos lo empañabas, respirabas. No lo empañaba, estaba todo muerto. Pero empezaron a encontrar tantos féretros de gente que se había muerto adentro del féretro arañándolo y demás, que entonces empezaron a construir féretros que tenían un agujerito, una soga atada a la mano del to muerto. El tipo no estaba muerto, volvía a la conciencia adentro del ataúd, se movía, pero al mover, como tenía atado, sonaba la campana, lo salvó la campana, viene de ahí. Pero la ciencia era eso. Después, con otro tiempo, con otra época, bueno, le tomó el pulso. Hoy en día, a ver si el electro da plano, y aún así. Pero lo real es que todavía ni siquiera podemos determinar con precisión qué es ese estado que normalmente, usualmente, popularmente se murió. Sí, bueno, pero ¿qué cuernos pasó? Y porque dejó de funcionar. Sí, pero ¿por qué dejó de funcionar? Bueno, dejó de funcionar porque paro cardiorrespiratorio. Sí, bueno, ¿pero qué? ¿Hay algo que salió de ahí? Es un
tampoco la pregunta. Porque suponemos, porque con suponemos no alcanza. Así que la respuesta es, hasta ahora, esa prueba como nos gustaría a nosotros, científica, como decir, mira, acá está este estudio estadístico, esta cosa. No. Hay unos gramos que el cuerpo desprende cuando la persona no sube. Son más o menos, creo que son 9 gramos. Sí, punto y coma. Pero ahí tenés, por eso digo, las variables intervinientes. Alguien te va a decir, por supuesto, porque se produce un tema de evaporación, otros dicen 20 gramos, sí, pero eso se puede explicar por la evaporación que se produce en el momento que deja, que se produce el paro O un cardiorrespiratorio. desprendimiento ¿Por del qué alma. dicen Pero- pasa a otro plano? Bueno, yo digo, eso es un dicho mío justamente, ¿por qué? Y a ver, te adelantaste, me encanta. Porque yo les iba a decir que si ustedes me preguntan a mí, yo voy a responder lo que respondía Carl Gustav Jung. Esto está grabado en blanco y negro, lo encuentran en una entrevista que le hacen. Entonces dice dos cosas. La primera, lo que realmente enseña, transmite Carl Gustav Jung, no es un psicoanálisis, eso es, pero no alcanza. Él es algo mucho más grande que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, que es lo que él llamó el principio de individuación. Es decir, un proceso por el cual los humanos vamos evolucionando continuamente. Cuando a Jung los alumnos le preguntan, bueno, continuamente hasta el momento de morir, y Jung dice, de una manera muy categórica, sin más explicaciones, el proceso de individuación continúa después de la muerte. Entra Ese en es- otro plano de conciencia. No lo explica. Y lo segundo, que es a lo que yo adhiero, le dicen, pero usted, esto se lo dice un periodista, lo que dice, dice, pero usted cree en la vida después de la muerte, que, en el más allá, en que algo... Yo no creo en absoluto, para nada creo. Entonces usted piensa que después de la muerte hay nada. No, usted me preguntó si yo creo. Claro, acuérdense que siempre la palabra creencia es una suposición. Entonces, no, yo no creo, pero para nada. Usted me preguntó eso. ¿Y qué me quiere decir? Que usted me tendría que haber preguntado qué pienso yo de... No qué creo. Y bueno, ¿y qué piensa? Justamente, yo no creo, yo sé que continúa. Qué bueno. Yo sé significa... Ahora, Lo están aplaudiendo a Carl Gustav Jung. Yo Perdón. repito porque lo hice mío, esperá. sí. Eso es lo que me interesa. Yo sé, porque no es un conocimiento, no es algo que pudimos hacer en el laboratorio, que es lo que vos me preguntabas. No, es mis voces interiores me dicen. Me hace acordar algo que me enseñó un filósofo argentino, que como era políticamente incorrecto no se habla de él, Mario Rodríguez Cobo, Silo, el del siloísmo. Bueno, yo tuve buen trato con él, estuve varias veces en su casa en Chacras de Coria, después ahí en la ciudad de Mendoza nos reuníamos, tenía ahí su instituto. Y él decía algo interesantísimo sobre esto. Él decía, filosóficamente, pero él decía, si el sentido de la vida fuera la muerte, ¿qué sentido tiene la vida? Y yo entiendo que Jung iba a eso, ¿no? Es decir, no tengo cómo mostrarlo, pero no es que creo o no creo, yo sé. Sí. Hablamos de las vidas pasadas. Por ejemplo, ¿por qué mucha gente dice que las criaturas hasta los 6 años más o menos pueden decir dónde estaban antes de nacer? Supongo que vos habrás leído algo de estas cosas. Stevenson. Ellos te dicen que hay criaturas que hasta los 6 años recuerdan de dónde vienen. Yo específicamente tengo un caso de una persona conocida que le costó mucho tener una criatura. Hasta que tuvo una criatura y a los 4 años, un día jugando, le dijeron, fulanita, no te ensucies que después... Y la chica le contesta, ¿ustedes saben el sacrificio que tuve que hacer yo para que ustedes pudieran ser padres? ¿Qué me decís? Bueno, no, sobre esto último, no, porque de vuelta a Arnoldo Raskowski, toda la vinculación materno-filial, la chica
conoce las angustias de los padres y demás, y en el momento que la puede hacer consciente, lo que repite es algo que vino escuchando en toda su gestación y su primer tiempo de vida ya acá. Esa es simple, tiene respuesta rápida. La otra, como señaló Nahum Ivan Stevenson, que hizo estudio, el otro que investigó esto muy bien, a quien yo conocí, traté, Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14, que cuando se retiró creó el Instituto de Ciencias Noéticas, que todavía existe en California. Con muy buen financiamiento, fueron a estudiar a la India. Y ahí es interesante porque aparece un chico, una chica, lo que sea, y dice, yo recuerdo, así de pocos años, yo recuerdo que fui en mi encarnación anterior. Yo fui tal, vivía en tal lado, mi papá se llamaba Pedro, supongamos que se fue un nombre hindú, mi mamá María, esto, lo otro, lo otro. Claro, cuando vos tenés financiamiento suficiente, podés ir a buscarlos. Encuentran que efectivamente había habido una persona así que había desencarnado, pero que había desencarnado cuando ya este chico había nacido. Ahí se complica la cosa. No, en parapsicología no se complica. El chico ha captado telepáticamente. De la misma manera que puedo hablar un idioma desconocido porque lo capté telepáticamente, de la misma manera puedo contar la historia de vida, así sea, pero lo otro que decíamos siempre con el padre González Quevedo también. Sí, muy bien. ¿Cómo corroborás que eso es verdad? Bueno, porque hay otras personas que tienen el dato, sí, yo lo conocía, pero bueno, captado telepáticamente, no del espíritu que del más allá viene, captado de otros que tienen el dato. Acuérdense antes que otra cosa, el pensamiento racional reflexivo. Esto también lo decía el padre González Quevedo y Novillo Paulí. Lo que se puede explicar por menos, no busquen explicarlo por más. Doctor, usted siendo alumno y conocido del padre Quevedo, y siendo el padre Quevedo un sacerdote cristiano dentro de la Iglesia Católica, ¿en algún momento le comentó o usted mismo pudo elaborar alguna hipótesis científica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la tilma de Juan Diego, que ya tiene 500 años y hasta ahora la ciencia no ha podido comprobar nada acerca de la composición, los pigmentos y las imágenes microscópicas que están en ambas córneas, que reflejan la escena de 15 personas estando Juan Diego también presente? Sí. Ese es un fenómeno totalmente paranormal que se ha materializado en un objeto que está ahí. Pero es extenso eso, pero buscá en internet, porque hay un trabajo del padre González Quevedo sobre la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, Ahí sí. está. Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Después vos. Con referencia a lo que acaba de decir el señor, yo puedo contar una anécdota que me pasó a mí. Yo soy cristiana evangélica. Ajá. Sin embargo, viajé a Francia y fui a donde vivió una señorita que se llamaba Subirú. Sí, claro. Sí, claro. Que fue la primera que vio a la Virgen de Lourdes. Claro. Yo fui a visitarla y entré ahí y empecé a llorar y no podía parar de llorar. Me pasó ese fenómeno. Bueno, lo que no pasa... puedo explicarlo hasta hoy. Bueno, no lo podés explicar porque tampoco lo hiciste investigar adecuadamente. Ahí primero hay que buscar la explicación psicológica. Hay que ver en qué estado estaba la persona, dejémoslo que haya sido vos. Objetivamente, fuera quien fuera. Alguien me dice, me pasó esto, bueno, vamos a ver cuál era el estado en que la persona estaba, la carga emocional. Yo estaba perfecta. Bueno, eso es lo que vos decís. Eso es lo que vos decís. Es la verdad. Bueno. Estaba pasando un buen momento. Entonces, como vos ya tenés los conocimientos, has estudiado demás, ahora, yo lo que diría, porque me preguntaste a mí, entonces yo te contesto yo. Las variables intervinientes, entonces, cómo estaba esa persona, de qué situación venía, cuánta ansiedad tenía de hacer ese viaje, qué relación, bueno, ya dijiste, soy cristiano evangélico, hay una cantidad de variables inconscientes
Por eso, el peor error que puede cometer, ayer me hicieron un reportaje en el canal Demonios, y es muy interesante porque mientras uno habla, por aquí te van haciendo la pregunta, ¿no? Y entonces, como yo dije, la importancia del psicoanálisis y demás, no hay mejor psiquiatra que yo mismo. Digo, solo un ignorante dice eso. Lo comprendo al señor, tiene una ignorancia muy grave, pobrecito, está sufriendo mucho. Pero yo tengo un ejemplo para esto. Nadie se conoce mejor que yo. Bueno, ¿usted es un señor? Sí. Yo le voy a dar la navaja. No le voy a dar el espejo. Afeítese. Después vamos corriendo como en nuestra sangre. Ahora, usted es una dama. Acá tiene todo para maquillarse, pero no le doy el espejo. Va a salir y le van a decir, mira, ahí el payaso es. Si en verdad, por eso de vuelta no es quiero, no quiero, me gusta o no me gusta, ¿qué necesito? Y para necesitar, necesito ayuda, la ayuda del profesional. A ver qué me pasa, porque ese llanto puede haber evidenciado desde una angustia hasta una liberación, una alegría. Bueno, no me reí, no me puse a aplaudir, pero me salió esa emoción. Ahí había una emoción. Esa emoción tiene un relato del orden de lo inconsciente. Pero para poder explicarlo, yo tengo que conocer, es lo mismo que los sueños. En esa columna que yo hago en La Noche Paranormal de Héctor Rossi, que es una de las pocas cosas que hago porque me dejan así, hablar mucho, porque esto sí hay que explicarlo. Porque yo tuve un sueño y en el sueño yo vi que mi tío, que no se puede analizar un sueño solo. Tenemos que conocer a la persona, tenemos que conocer qué le pasó en ese momento, es decir, hay que conocer la situación psicológica de la persona. Ese es otro de los grandes hallazgos de Sigmund Freud. Los sueños no son significantes. Cada vez que sueño con un vaso de agua significa, un ignorante dice eso, o un quinielero. Ese no es ignorante, sabe bien. Vaso de agua, tal número. Ahora, lo bueno es que desde el psicoanálisis para acá, toda la psicología del inconsciente, los sueños son simbólicos. Por eso Jung lo dice muy bien. 7 personas sueñan con la misma mesa de roble de 6 patas, el mismo color. En las 7 personas la interpretación es distinta, porque tiene que ver con la historia de vida del soñado. Entonces, lo mismo, las emociones. Bueno, ahí vos te liberaste de algo. Bueno, magnífico, pero no es algo misterioso que no tiene explicación. Te tocaba a vos. Un ratito. Sí. No, voy a ser breve. Yo 3 veces me fui por el túnel, sé cómo es el tema, leí lo de Raymond Moody, Catherine Casserole. Bueno, la que te ayudaba asistía a los pacientes oncológicos y les mostraba o les daba para que no tuvieran miedo y ya ellos ya iban viendo hacia dónde iban. Bueno, a mí, claro, yo ya sabía que el oído era lo último que se perdía, digamos, el último sentido. Y yo me fui, la atreví, volví, pero cada vez va llegando, sí, hay gente que te dice que solo es neuronal y que todos ven lo mismo, pero yo iba llegando, cada vez había más luz y del otro había como, obvio, un umbral, un portal o lo que sea, pero sí se veían figuras del otro lado y lo que sí se dice que se ve primero la luz, yo la luz la vi, ahora después no llegué a ver a ningún familiar ni nada porque ya quisieron volver. Pero a lo que me refiero es que yo empecé con todo esto, ya a los 8 o 9 años, que los niños pueden salir del cuerpo hasta que pierden la inocencia, digamos. Y hasta los 20 y pico lo hacía sola hasta que una vez tuve una lucha en el astral, pero todo en la oscuridad, digamos. O sea, todo depende, yo no lo hacía como un fin, era un medio para lo que yo estudiaba. Bueno, perdón, yo me disperso un poco. Eso por un lado. Y lo otro era que, con respecto al padre González Quevedo, a mí me pasó. Yo te verdad que recibí el periódico. Claro. Bueno, para esa época mi abuela estuvo muy enferma, yo la quería mucho, tenía 9 años y bueno, en esa época te llevaban a hospitales, a velatorias para los chicos grandes, a la iglesia. Y bueno, yo iba y veía cómo sufría mi abuela y no me gustaba. Y bueno, yo me acuerdo del día que murió, yo tenía que estar ahí. Y yo estaba re contenta, estaba riéndome.
Me sentí como liberada porque ella no sufría más, nadie me hablaba porque yo era especial, en ese sentido percibía las cosas. Y como a los 10 días soñé con ella. Y yo le preguntaba, le decía, pero ¿y abuela, y ahí cómo es? Y me dice, no, es más, hay mucha luz. Me dice, los ciegos ven, los que no podían caminar, caminan. Es un lugar de mucha paz y de mucha tranquilidad. Sí. Y yo ahí es como que me quedé tranquila. Bueno. Ahora, al poco tiempo, Corona, Sí. fue lo de Mancera, empezó Menos mal a que ver era los bueno. primeros casos de gente que estaba como clínicamente muerta, que no salía la palabra y volvía. Pero Sí. recién después, y yo por supuesto veía las identificaciones que hacía el padre González Quevedo, con Pero- los curadores filipinos, con todo Hay, esto. hay un tema interesante en lo que vos decís, porque son muchos los que dan la misma descripción. Claro que en principio se puede decir, bueno, serán reacciones físico-químicas, pero claro, lo decís vos, lo dice el otro. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es hacer consultas a neurólogos, médicos psiquiatras que tuvieron muerte clínica. Porque esa gente conoce bien de qué se trata. Me emociono porque uno de ellos, muy mayor, un hombre que va rumbo a los 100 años, sigue una lucidez mental, pero tuvo un episodio así, me decía, médico psiquiatra, me decía, Antonio, no dan ganas de volver. Todos dicen lo mismo. Claro, pero que me lo diga, este tipo me podría haber dicho, igual que me pasó con otros neurólogos y demás, que me podría haber dicho, no, ya me di cuenta, esto es, claro, como aumenta el flujo de tal sustancia. No, ninguno me dijo eso. Me dijo, no, dice, mira Antonio, no da ganas de volver. No dan ganas de volver a cada uno. No, dice, mire, es una cosa, dice, pero no me usaba la palabra, claro, un hombre muy culto, entonces no usaba la palabra paz. Me decía, una serenidad, un bienestar. Dice, es maravilloso, Antonio. Dice, me quedo de este lado, si me vine para acá, me quedo de este lado. Que han trabajado o trabajan en su consultorio, en la clínica, dan clases, conocen muy bien los mecanismos cerebrales, psicológicos. El tipo te dice algo desconocido, una serenidad, un bienestar, que varios de estos hicieron eco en lo del bienestar. Bueno, ahora, ¿cómo explicamos? No sabemos, pero que algo hay. La última pregunta se la dejamos a Pablo. No, la penúltima. Primero la dama. Alicia. Gracias. Bueno, no es una pregunta, sino que con todo lo que estuve escuchando acá, te dicen que, por ejemplo... Más alto. Nos escuchamos. No, que el caso de que cuando una persona que se va y volvió, o sea, que experimentó esa luz, ¿no? Que incluso estás hablando, y que dice que es maravilloso y que no le gusta volver. ¿No hay una contradicción con decir, bueno, la vida es hermosa, vivamos, aprovechemos lo máximo de la vida que es hermosa, o vivamos de la mejor manera Pero es una posible? sensación. Como que, no sé, me da la impresión que sí, bueno... Sí, pero me no acabo sé, de una acordar, contradicción. gracias Lo veo como una contradicción. a este muerte clínica, y la ciencia lo dice muy bien, muerte clínica, es decir, nunca estuvo muerto. Esto me quedó pensando, digo, claro, por ahí pasado mañana y aparece un nuevo aparato que mire con más detalle, y voy a decir, este tipo no, con este electroencefalograma le da plano, pero con esto otro. Entonces, primero, ese tema es muy importante. No podemos asegurar que el que tuvo pueden cruzar de una orilla a la otra, pero se llevan el bote, es decir, que vengan todos conmigo. Ahí está la contradicción. Es la neurosis eso. Esa es la neurosis. La vida es para los atletas. Solucionar la vida de esa manera está trabajando para Donald Trump. Que es lo mismo que digo para la gente de profesora Rosita, para psicóloga, usurpa yo el título, lectura de la borra del café, unión de pareja. Y si vos tenés todos esos poderes, vos no estás poniendo un afichito en la calle. Te llama Donald Trump.
Biden, que le está yendo medio mal, a Kamala Harris. Bueno, pero, Antonio, escuchame una cosa. Espera que quiero terminar. El problema está en que lo normal es no atreverse a vivir. Vos sos un ejemplo de alguien que se atrevió. ¿Y cuántas veces te han dicho que estás loca, que estás... Bueno, sí, bueno, los 80 que por bueno, ahí y hablaba. bueno, y acá estamos. Pero la mayoría no puede. Y te va a dar, acuérdense que yo soy el que descubrí el único ejemplar que hay, y no les voy a decir dónde está guardado, pues no lo voy a buscar, el único ejemplar que hay del libro de las excusas. Son 18.432 tomos, cada uno de los cuales tiene 23.000 páginas. Es inigualable. Es inigualable. Vamos a decir algo. Ahora sí, Pablo. Después Pablo, que está hace rato ahí. Pablo. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Antonio? No, quería acompañarte en este tema de los médicos, los psicólogos, los psiquiatras y toda la gente que tuvo esas experiencias cercanas a la muerte. Pero también fueron escépticos al principio y al ser escépticos se dieron cuenta del error porque decían, no, esto es imposible que haya vida después de la... Sí, lo que pasa es que no estamos diciendo eso. Claro, no estamos diciendo que hay algo ahí que hay que investigar, pero no estamos diciendo esta es la prueba de vida después de la Lo muerte. interesante, por eso digo, lo interesante es que fueron escépticos y abrieron su mente y se dieron cuenta que hay otra realidad. No aceptaron. Después que les pasó eso, no obstante, no aceptaron que haya Ahí luego está, la muerte. exacto. Dijeron es para estudiar. Es la no aceptación, claro. Sobre todo basado en esto que estamos diciendo, que coincidían González Quevedo, lo que yo Paulí, yo me sumo. Si está en este plano es que no se murió nunca. Por eso se llama muerte clínica. Pero no es ninguna prueba de que la persona haya estado muerta. La prueba es que durante ese tiempo nuestros aparatos científicos no pueden medir. Ahí la última. En Argentina hay miles de ejemplos de gente que uno creía muerta y sigue. En el caso de los políticos. No. ¿Qué ibas a decir, Alicia? No. Acá la última y terminamos. No, que si bien clínicamente no sabe, o sea, era una muerte clínica. Antonio, buscá la No querés nota. volver, vamos. Buscá la Antes nota. de